Lo que vamos a ver hoy es desarmar un poco lo que son los poderes del diseño aplicado a la vida de la pyme. En especial lo que me interesa hoy sintetizar es el poder de las imágenes que tiene y la comunicación en el momento que la pyme necesita comunicar. Lo que vamos a ver entonces va a ser un resumen. El índice de la charla va a estar compuesta por explicar lo que es la comunicación o el impacto de la comunicación en su negocio, qué es el diseño, cómo afectan las identidades, cuáles son los poderes del diseño y cómo manejar esos poderes. Sobre la comunicación, todos sabemos la importancia de la comunicación, pero quizás no en la verdadera magnitud de lo que impacta. Pensemos, por ejemplo, que sin comunicación no existirían los mercados, no habría política ni ninguna forma de relación social. Es decir, la comunicación es el espacio donde se va a desarrollar el diseño y es el centro de lo que sería su negocio. Pensemos, por ejemplo, que incluso los commodities necesitan comunicarse. No es lo mismo comprar carne si uno tiene un puesto, por ejemplo, en España, de carne argentina o de carne uruguaya. Hay una historia adosada que diferencia el producto de uno del otro y va a hacer que en el momento de la compra uno se volque para un lado o para el otro. Ni que hablar con lo que un producto como puede ser una pasta, vinos o de mayor nivel tecnológico. También pensemos que las grandes industrias hoy, las grandes empresas hoy de Argentina, no son ya las cerealeras, sino son los unicornios, las empresas vinculadas con la comunicación. Globan, Mercado Libre, Despegar, etc. ¿Qué es el diseño? Todos escuchamos miles de veces la palabra diseño, pero tampoco tenemos muy claro qué es el diseño. La palabra diseño viene de disegni, que quiere decir diseñar, pero me gusta definir diseño como el acto de proyectar. Es decir, todos hacemos diseño en el momento que estamos anticipando un escenario. Alguien en algún momento creó el aula virtual, alguien en algún momento construyó un edificio y para eso primero lo bocetó, lo imaginó y después lo concretó y lo materializó. Es decir, el diseño es crear futuro y ese crear futuro se hace primero a través de una imagen y lo que esa imagen cuenta, que es básicamente crear historias. Y ahí nos vinculamos qué es lo que somos nosotros y cómo se vincula nuestra identidad con las historias. Y esto más allá de un tema filosófico, me interesa para que veamos cómo se relaciona la identidad nuestra como personas, como usuarios, como compradores, pero también la identidad de nuestras empresas y la identidad de nuestros productos o servicios. Porque nada queda fuera de una historia, o sea, la historia es lo que va a darle sentido a las cosas. Cuando uno explica por qué compra un vino, siendo que es 3 veces el precio de otro y no tenemos manera de garantizar que la calidad sea buena porque es una partida acotada, la decisión que tomamos es porque la historia que el vino nos cuenta, a través de su etiqueta o lo que fuese, nos está vendiendo algo, nos está contando algo. Entonces, el hábito de compra que nosotros tenemos cotidianamente cuando estamos en la góndola de un supermercado y sin conocer ninguno de los dos productos definimos uno, no está dado por el tema del valor relativo. ¿Cuántas veces compramos cosas en donde el producto no es el más económico y sin embargo la decisión va inmediatamente buscando algunas de las cuestiones que se vinculan con nuestra identidad y se vinculan con la identidad del producto? La identidad nuestra, ¿qué es? Es la historia que recordamos de lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Una historia, para bien o para mal. En ese escenario, el diseño y el poder del diseño se vincula en que diseña la historia de lo que somos y diseña la historia de lo que vamos a comprar. Entonces, en realidad, el diseño lo que está haciendo, o lo que vamos a focalizar acá, es diseñar efectos, es diseñar resultados y es diseñar a quien mira, dándole sentido o reestructurando el sentido de las cosas. Es decir, el acto de diseño, generalmente hay muchos prejuicios con la palabra diseño, se asocia mucho a lo que es diseño como un acto estético, como una cuestión de moda o cosas vinculadas con elementos que no son prioritarios en la vida cotidiana, supuestamente. Ahora, si entendemos el impacto del diseño, lo que uno se da cuenta es que lo que tenemos que diseñar son resultados. Es decir, hoy estamos en un lugar, nos imaginamos dentro de 1 o 5 años, llegando a que nuestra pyme se desarrolle, compre, venda o accione en un periodo de tiempo con un resultado esperado y hacemos las acciones correspondientes. Es decir, volvemos, el diseño es proyectar, es construir futuros. ¿Y para qué existen las imágenes? Uno puede decir que el diseño de arquitectura lo que hace es crear espacios, crea lugares donde la gente va a vivir, o el diseño industrial crea objetos, la forma de los objetos, la carcasa de los objetos. ¿Y el diseño de imágenes? ¿Y la publicidad? ¿Y las historias y los cuentos para qué sirven?
Básicamente las imágenes lo que nos ofrecen es la materialización de una visión, de nuestra intención, de una meta. Una imagen lo que hace es darnos foco, nos hace de brújula, de horizonte, nos enmarca nuestro deseo. Es decir, cuando nosotros queremos estar bien, cuando nosotros decimos queremos estar dentro de 1 año o 5 años en una situación alternativa, lo que estamos haciendo es crear una imagen, y si esa imagen es tan fuerte que se pegue a nuestra identidad, lo que va a lograr es tener una marca. ¿Qué es una marca? No es un loguito. Una marca es algo más, es la suma de impresiones que hace que dejen huella en nuestra identidad, en nuestra historia y en nuestros hábitos. Es decir, la marca no es nada más que una representación gráfica, es una representación del conjunto de experiencias que uno tiene con un ente cualquiera, una pyme, una institución o lo que fuese. Entonces, ¿la marca qué es? Es la huella que queda de ustedes. Cuando alguien va a consumir su producto, su servicio, cuando alguien compra algo de lo que ustedes ofrecen, ¿qué está comprando? Una marca, un testimonio, algo que le permita anticipar y articular lo que va a tener de cada una de las cosas que está deseando. Ahora bien, hablamos de comunicación, hablamos de historias, hablamos de diseño, de identidad, y me gustaría profundizar en decir, bueno, cómo se articula todo y cómo el diseño de alguna manera logra jugar con la comunicación, con las historias y con las identidades. Para eso me gustaría hablar de lo que son los poderes del diseño. Mi punto de vista es que el diseño es poderoso, es mucho más poderoso de lo que nos damos cuenta. Algo vimos cuando entendimos que no existirían mercados. No estamos en un sistema económico a nivel global de corte socialista que hace que, por ejemplo, cuando yo estuve atrás de la cortina de hierro, antes del desplome de lo que era el comunismo, uno entraba a un supermercado y había harina, azúcar y determinados productos, uno por cada necesidad básica. En este momento esa situación a nivel mundial prácticamente no se ve sacando en Corea. Entonces digo, la economía, nuestra economía, la economía del mundo, podemos decir globalizada, radica en toda esta cuestión de diferenciación, de construcción de marca, de imágenes que permitan de alguna manera lograr cada uno lo que necesita. Es decir, usted es una pyme, quiere llegar y si le va a ir mal, me atrevo a decir que le va a ir mal por comunicación. Esto suena fuerte, o le va a ir bien por su comunicación. Es decir, la idea de que la materia prima, que la necesidad básica es lo que hace la compra, está siendo dejada de lado por la idea de decir que la comunicación, o de sentir que la comunicación, que es el hecho de escuchar y ser escuchado, de escuchar a un mercado, a una audiencia y actuar en consecuencia, o de decir lo que corresponde dentro del acto de la interacción que es la comunicación, va a ser positivo o negativo. Y la comunicación, ya algo hablamos, implica la base de la sociedad y de los errores o de los aciertos de las acciones que uno va comunicando. Pensemos, por ejemplo, que Romeo y Julieta murieron básicamente por un problema de comunicación. Ahora, ¿cuáles son las situaciones de comunicación que tiene su empresa? Varias. Quizás en las preguntas vamos a tener casos concretos. Pero me gustaría entonces, volvemos, hablamos de comunicación, hablamos de historia y hablamos de diseño. Y hablamos cómo el diseño afecta, es poderoso, y lo es a través de 10 recursos que vamos a hablar ahora. El primero de los recursos que usa el diseño para ejercer influencia, para ejercer su poder, es el acto de anticipar. Uno diseña y lo que hace está contando como una imagen en esa etiqueta de un vino, en cualquier producto que uno ve en góndola, lo que uno está viendo es un discurso, es una historia que construye y que hace un cuento, que anticipa lo que va a venir. Es un cuento que te lleva hacia un lugar en donde hay un causa y efecto, donde uno le cuenta el producto a la historia y si se engancha con lo que la gente quiere, se genera la relación, la compra. Entonces, el hecho de que nuestros productos anticipen lo que le va a ofrecer a su cliente, utilizando el diseño para contar esa historia, es fundamental y es uno de los 10 poderes del diseño. El segundo de los poderes del diseño es el de agendar, es decir, que el mensaje, que la comunicación que nosotros estemos emitiendo, agende, marque la cancha, marque el tema de lo que estamos hablando. Dominar de alguna manera lo que se está hablando, agendando y haciendo que las cosas digan y estén relacionados con lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, si yo hoy digo que nadie piense de un elefante amarillo,
Si les pido a ustedes que en ningún momento se imaginen en su cabeza la existencia de un elefante amarillo, es muy probable que ustedes se retuerzan y traten de negar el elefante amarillo, pero si están en La Quiaca o en Ushuaia escuchando esta charla, en su cabeza el elefante amarillo está agendado. Imaginemos que nosotros somos un producto, por ejemplo, fertilizantes. Si nosotros no agendamos la necesidad del producto fertilizante, la necesidad de lograr un elemento artificial para lograr una mayor fertilidad de los suelos, no hay negocio posible para nosotros porque no está la agenda de las prioridades de los compradores en ese tema. Es decir, cuando nosotros dominamos el mercado o cuando nosotros tenemos un diferencial, usando el poder del diseño lo que podemos lograr es agendar que a la gente le interese lo que nosotros tenemos para ofrecer. El tercer poder del diseño es el poder de guiar. ¿Y el poder de guiar qué es? Es llevar a la gente por el camino las conclusiones que a nosotros nos interesa. Entonces hablamos, contar un cuento, anticipar, agendar que ese cuento sea el que a la gente le interesa y lograr que la gente camine por el terreno que a nosotros nos interesa, guiándolo como en un mapa o en una señalización de una calle que nos hace llegar de un punto a otro. Ahora, aceptemos que los mapas y que toda forma de organización de los contenidos es relativa. Es decir, no hay un solo camino. No hay un mapa que pueda marcar, por ejemplo, los lugares donde fuimos más felices en nuestra infancia. Lo que hay son regímenes que van construyendo senderos por los que la gente se va dirigiendo. Es nuestra capacidad desde el diseño, desde el poder del diseño, de poder marcar los senderos que a nuestra pyme le interesa recorrer y que los compradores o las audiencias de nuestra pyme estén transitando si logramos nuestro efecto buscado. El cuarto poder es el de imaginar. Y el imaginar lo que implica es reinterpretar la realidad. El poder de la imaginación, digamos, todos nos damos cuenta de lo que significa, pero es la capacidad de crear orden en el caos o caos en el orden. ¿Qué significa esto? De poder volar en toda nuestra libertad creativa para cambiar el escenario donde estamos conviviendo y aportarle a la sociedad y a nosotros mismos un nuevo orden que permite el desarrollo de lo que nosotros queremos intercambiar con la sociedad. El otro poder es el de recordar. Y el poder de recordar se vincula mucho con la capacidad de sostener lo que somos, sostener la imaginación, sostener este camino que estamos transitando al guiar, el agendar y el anticipar. Imaginémonos que, como en una telenovela mexicana, si alguien pierde la memoria, se olvida quién es, se olvida qué pasa, se olvida de sus relaciones. Entonces nosotros, como cualquier monumento en las calles de nuestro país, nos tenemos que hacer recordar qué es lo que estamos haciendo, y el diseño puede. El diseño tiene que hacer recordar esa agenda, ese diferencial, ese elemento de interés para nuestro negocio. El otro elemento, el otro poder, es el de movilizar. El sexto poder es el poder que tiene el diseño de movilizar, de estimular una acción determinada, como en una bandera roja en una revolución o cualquier otro color cuando se busca pacificar. La capacidad del diseño de estimular situaciones activa escenarios. Pensemos, por ejemplo, yo tenía mi estudio en Barcelona, el tema catalán, que es una movilización con respecto a ciertas historias que hace que de repente los empresarios catalanes ya no piensen en hacer negocios, sino en irse para defender su concepto de identidad o de construcción. Entonces, esas situaciones de movilización de las agendas y de lo que estamos discutiendo y de enfervorizar a algo, con alguien, con algún tema, con algún objeto, es otro de los poderes del diseño. Vamos a otro más, el poder de materializar. El poder de materializar consiste en darle forma a lo que no tiene forma. Es decir, si nosotros tenemos un producto, tenemos un diferencial, tenemos algo definido que estamos convencidos que la sociedad lo requiere, ¿cómo hacemos como para que la gente lo comunique? Si ese producto, si ese servicio, imaginemos lo más simple que es el tema de lo que son las .com, si no le damos forma, no le damos entidad, no construimos la relación y la construcción de todos estos elementos anteriores que hemos visto, del relato, de la historia, del agendar, no vamos a poder lograr que la gente lo entienda. Por ejemplo, si uno es un fantasma y quiere hacerse presente socialmente, la única manera que tiene es poder hacer un ruido de cadenas, una transparencia de una luz o lo que fuese. Si no, no va a ser posible que sea percibido.
Entonces, el hecho de materializar cualquier servicio, cualquier producto que queramos intercambiar con la sociedad, se convierte en algo básico. Y otra cuestión, y que lo plantea Borges, nosotros no tenemos miedo porque soñamos con monstruos. Soñamos con monstruos porque tenemos miedo. Es decir, en ese ejemplo lo que quiero plantear es la existencia de cualquier deseo o pesadilla, en realidad, es la materialización de demandas que tenemos en nosotros mismos. Demandas que nos lleva a comprar algo o no. Entonces, materializar los productos, las cosas que hacemos a través del diseño, es una de las herramientas fundamentales. También el hecho de certificar, porque el elemento, el diseño lo que te da es, te permite certificar, te permite expresar un régimen de credibilidad. Pensemos, por ejemplo, que un billete, uno tiene un billete en su bolsillo, en realidad es un papel pintado. Es tan impreso como cualquier otra cosa, como un volante de compra oro. Sin embargo, si está bien diseñado, si es creíble, lo que va a lograr es certificar la existencia de que hay alguien atrás que garantiza lo que está pasando. Lo mismo pasa con los procesos de certificación, que garantiza que una yerba sea orgánica y otra no. Y que en el momento de anticipar lo que puede generar, en el momento de agendar un tema, en el momento que se guía la compra, que se imagina lo que va a pasar, que recordamos la importancia de esto orgánico, por ejemplo, que nos moviliza a llegar a eso, que materializa todas estas cuestiones, el certificar, que termina de cerrar un hábito de compra. Los dos últimos poderes, el poder de generar deseo, y el poder de generar deseo es básicamente lo que hablamos y se ve mucho en la góndola. Es la idea de la media naranja. Uno que es como una media naranja que va buscando el complemento que te daría circunstancialmente un objeto o una persona para sentirnos pleno. Entonces, el deseo es la diferencia entre lo que uno tiene y lo que uno quiere. En ese gap lo que se establece es, aparece la demanda. Y esa demanda, volvemos, tiene que tener forma. No es que uno tiene deseo y dice, uy, qué deseo que tengo. No, tiene que tener deseo de algo. Y en ese deseo de algo, el diseño le da forma a lo que la gente está demandando. El último de los poderes es el poder de dominar. Y ese poder es el que define las situaciones. Es el que sintetiza y que le da sentido a las cosas, el que direcciona la interpretación de lo que está pasando. Y yo me animo a resumir que el poder del diseño, básicamente de la imagen, del diseño de la imagen y de la comunicación, se vincula con darle sentido y significado a las cosas. ¿Qué es lo que compramos? ¿Qué es lo que contratamos? Y depende de lo que la otra cosa me esté significando, qué es la importancia de las cosas, porque los objetos no tienen valor en sí mismos. El valor está dado por lo que significan y por lo que se vincula en esa significación con nosotros. Entonces, ¿el diseño es poderoso? Sí. ¿Por qué? Porque el valor de significación de las cosas también es poderoso. Y porque la comunicación es lo que permite que estemos todos aquí, no en este espacio solamente, sino en una sociedad articulada como en la que estamos. Bueno, esos fueron los poderes del diseño. Ahora, ¿cómo se manejan los poderes del diseño? Básicamente hay que entender que cuando hablamos de diseño no se trata de trabajar con figuras ni con colores, sino nada más que con significado. Lo que importa de las cosas es el significado y ahí es donde vamos a actuar. ¿Cómo actuamos? Sintetizando, recortando la realidad en función de lo que nos interesa a nosotros agendar o producir en la sociedad. Generando consenso entre las partes para que estemos todos de acuerdo en lograr emitir el mensaje que estamos buscando. Generar consenso con los medios, con los soportes, con el contenido, con toda la forma que va a estar involucrada en su negocio, con la dirección de la pyme, con la gente que va a pautar en la publicidad, con la fuerza de venta, con la personal de contacto con el cliente. Todo tiene que estar articulado en que la marca, la imagen que se proyecte, sea la que corresponde dentro de la estrategia de la empresa y la política de venta y de comunicación de la empresa. ¿Cómo hacer para manejar los poderes del diseño? Básicamente no se olviden que hay que trabajar en 3 escenarios. Cuando queremos trabajar y explotar estos poderes, primero lo que les aconsejo es que seamos investigadores. Primero tenemos que lograr entender el escenario de acción. Y para eso yo estudié el doctorado mío en antropología porque el desafío para mí era ese. ¿Cómo hacer para entender qué es lo que está demandando el mercado, qué es lo que somos nosotros y qué es lo que queremos ser? Para investigar esas 3 cuestiones lo que hay que hacer es hablar, comunicarnos con nuestra audiencia,
Y todo ese material, todo lo que vayamos relevando, de 10 charlas con café, de los mates que tomemos, de los Skype que tengamos, todo ese material se cuantifica, es un estudio de campo que luego tiene que ser interpretado de la creación de una estrategia de comunicación. Se genera la estrategia, que es recortar lo que conviene en función del objetivo directo al que estamos ambicionando, y cuando esté todo definido, cuando el campo esté claro, cuando la estrategia esté definida, ahí recién apostamos a que el diseño de su arte le dé vuelo, le dé poesía y le dé magia a lo que queremos comunicar. Pero no le pidamos magia sin tener claro dónde vamos a actuar ni cómo vamos a interpretar ese escenario. El típico escenario que se plantea es: largo una empresa, hago una marca. No, el proceso es, les aconsejo que sea distinto. Investiguemos, generemos una estrategia de comunicación y luego veamos lo que hay que expresar. Porque no podemos trabajar con figuras, con colores, sino con significado, y no se puede tirar disparos al aire. Tiene que tener todo un criterio para que usted no termine gastando recursos de gusto. Vamos a tocar 4 ejemplos para terminar esta charla. Por ejemplo, cómo construir desde el poder del diseño la imagen de alguna empresa. Yo trabajé en 28 países y debo haber hecho 500 marcas, y voy a tocar algunas de las que estuve trabajando. El poder del diseño, como hablamos, usando esos 10 recursos, podemos anticipar en un cuento, podemos guiar a la gente a que haga algo, podemos imaginar un escenario en particular, podemos lograr estimular situaciones, certificar la credibilidad, podemos estimular el deseo. En este caso es una empresa que se llama Code Group, que tiene una serie de subempresas, es de Estambul, y cuando yo trabajé en Estambul, lo que hice es una empresa, el logo de la empresa, que era con un paraguas que formaba la T, Turnkey to Turkey, que es el eslogan, que es llave en mano en Turquía, y en este caso la imagen y el logo y la forma de presentación de la compañía era muy ilustrativa. ¿Por qué? Pues se trataba de empresas que venían del exterior, principalmente de la Unión Europea, a desarrollarse en Turquía. ¿Turquía qué es? Es el enclave que permite articular lo que es Europa y Asia. Entonces, con una imagen yo tenía que contarle a un iraní que quería articularse con Europa, o a alguien de Europa que quiere entrar a Asia Menor, cuál era el sentido de esta compañía. ¿Qué es lo que hacía? Le protegía con esos paraguas en esta imagen. En este caso, sin mucha palabra, porque había muchos idiomas involucrados, estoy contando la historia. Esta es una historia más abstracta. Es una empresa de Barcelona que le hago la marca, que se llama Nave Nodriza. ¿Qué hace Nave Nodriza? En unos hangares muy grandes, como de aviones, construyen casas, edificios en realidad de 3 o 4 pisos, muy grandes, muy lindos. A veces hacen universidades o situaciones, o hospitales, con estructura metálica. Cuando termina la construcción, la cortan, la suben a camiones y la llevan al lugar del mundo que sea necesario. Entonces yo en esta marca tengo que informar o enseñar qué es lo que está haciendo la empresa, que si yo no les contaba ustedes no van a entender, pero es básicamente la M, la O de Mothership, la idea de que algo esté construido adentro y que algo esté después afuera. A la vez que ustedes puedan ver como una especie de caracol o de camión, todas cosas vinculadas temáticamente, o tortuga, por ejemplo, todas cosas vinculadas temáticamente con la idea de la casa en movimiento. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer no es solo informar, no es solo enseñar lo que la imagen hace, no es solo persuadir, sino explicar básicamente la visión y la misión de la empresa. Porque todos hemos escuchado alguna vez la importancia, por ejemplo, del FODA o de la visión o la misión. Pero ¿cómo se corporiza eso? ¿Cómo se materializa? Contando una historia a través de su marca, y una historia que sea útil para todo lo que estamos trabajando en nuestra estrategia. Les muestro otro trabajo de acá de Argentina, que fue un pack del Ministerio de Producción que hice para la empresa San Gotardo, de una láctea de Trenquelauquen. Acá era una empresa que no tenía muchos rasgos de identidad, una empresa muy seria que trabajaba de manera muy sistemática, muy rigurosa y con procedimientos más propios a Suiza que a lo que estamos acostumbrados a Argentina. Entonces todo eso había que contarlo en una imagen. Cuando diseñé la marca, lo que busqué entonces era transmitir esa idea como de San Gotardo del lugar suizo, y también transmitir una sensación que cuando uno lo ve en el góndola, por ahí no lo racionaliza, pero conecta lo emocional con lo racional, que significa decir, bueno, ¿para qué eso yo confío en una empresa como esta?
Por último, vamos a un caso de acá de Argentina también, cuando le diseñé la comunicación al grupo Los Grobo, que es una empresa de agroindustria. Yo tenía que construir un símbolo y un mensaje que permita trabajar en eso, en agroindustria, en momentos como está a la derecha, donde se puede ver que el logo no solo funciona como marca, como símbolo, como ícono, sino también como una textura que permite construir todo un relato vinculado con una plantación. O como dice Juntos Abajo, en donde el logo se genera, se articula con otros y forma engranajes en lo que sería más vinculado con la industria. O por ejemplo en el icono cuando figura en las distintas sucursales de la empresa, en donde se puede ver que puede funcionar como un blanco que llama la atención visualmente, también como elemento de gente que se están contactando, dando la mano, o también como un girasol, como un sol o como todo lo que estuvimos viendo. Es decir, el significado es importante en relación a que permita jugar los combates, los escenarios, las luchas que nos interesan a nosotros. No importa la marca en sí misma. La marca no tiene poder, no tiene entidad en sí misma, si no logra jugar en el escenario que a nosotros nos interesa y con los efectos que nosotros queremos.